¿Cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda? Ya volvemos a la demanda. Muy bien, profesor Feli. A ver, mayor demanda cognitiva. Nuevamente, volvemos al tema de demanda. ¿Cuál marcarían? A ver. La media de la edad. La respuesta a la 7 es la 7. Allá, la alternativa A, maestra Gloria. A ver, ¿cuándo nos quedamos? La media de 5 personas es 18 y la mediana es 1,65 metros. Si se sabe que 4 de estas personas tienen 14, 18, 19, 20 años y sus estaturas son tales, lo que se ven, ¿cuál es la edad y estatura que tiene la persona restante de modo que cumplan respectivamente con la media y mediana dadas? Ya, esa es la A, mayor demanda, ¿ya? David desea saber qué valor representa la asistencia de aficionados al estadio de su comunidad durante 2 meses. Para ello solicita la asistencia y tienen ahí la asistencia a este estadio. ¿Cuál de las siguientes medidas es pertinente para encontrar este valor? ¿Media, mediana o moda? Explica tu respuesta. El equipo de básquet femenino está conformado por Andrea, que tiene sus estaturas, ¿no? Blanca, Cintia, Doris. El día de hoy Fernanda, que tiene su estatura de 1,60, se incorpora al equipo. Su inclusión aumentará o disminuirá la media de las estaturas del equipo. Explica tus razones. La C por allá. Acá esta pregunta sí está bien dispersa. La B, la C. A ver, ¿qué opinan por acá? Por ahí dice la A. A ver, está dispersa por ahora, la C por ahí. Demanda cognitiva. Debo ir más allá del algoritmo, debo ir a la toma de decisiones, debo ir a la interpretación, al conocimiento de las, en este caso, de las medidas de tendencia central, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la A? En la A voy a calcular ya tengo las medidas, ¿no? La de la media y la mediana, ¿verdad? Y tengo los valores de cada uno de estos, ¿no? De 4 de estos, o sea, no conozco la quinta persona, no conozco la edad de la quinta persona. Entonces, debo calcular la edad de esta persona y la estatura de esta persona para que cumplan con estos resultados, ¿no? De la media y la mediana. O sea, cuál debe ser la edad de esta persona para... Y eso significa manejar fórmulas, ¿no? O sea, si yo si yo me voy a la parte de resolución, ¿qué voy a hacer? Voy a asignar una variable a esta edad, calcularé la suma de las 4 personas, si quiero ver, por ejemplo, la media, sumo las edades de las 4 personas, más x entre 5 y me debe dar 18. Y ya, calculo x y tengo la respuesta. Lo mismo para la mediana. Entonces, la A, desde mi perspectiva, ¿no? se quedaría en una actividad algorítmica. Descartaría la A. La B, salvo que las demás sean más simples todavía. Vamos a ver, la B. ¿Qué necesito para la B? Necesito calcular la media, la mediana y la moda. O sea, debo calcularla. Y a partir de esos resultados debo ver cuál de estos valores
me permite caracterizar mejor a estos datos, ¿no? Porque esto que dice, ¿cuál de las siguientes medidas es pertinente para encontrar este valor? El valor representativo. ¿Qué valor representa la asistencia? O sea, ¿qué me sirve para este conjunto de datos? ¿Tener la media, la mediana o la moda? ¿Cuándo asumo que un valor es a un conjunto caracteriza mejor la media? ¿O cuándo la mediana o cuándo la moda? Necesito saber esa pertinencia. Y debo justificarlo. O sea, ¿por qué? En la C, ¿qué debo hacer? Tengo también un conjunto de datos, que son las estaturas. ¿Ya? Entra Fernanda. Y debo calcular nuevamente la media, ¿no? Debo calcular la media con ese nuevo dato. Significa aplicar la fórmula y luego comparar, ¿no? Si la media antes de que ingrese Fernanda era tanto, ahora que ingresó Fernanda es tanto, ¿qué pasó? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Pero ya, comparo. Pero solamente estoy viendo la parte del resultado, si es mayor o menor. Estoy llegando a un nivel de interpretación. ¿Qué dice? ¿La C me permite interpretar? ¿O solamente estoy trabajando con los resultados? Eso me va a dar claro. Si yo digo que solamente estoy trabajando con resultados, mayor, menor, igual, porque debo hacer esa conclusión al final, diré, pues es mayor porque al hacer la diferencia entre ambos resultados sale tanto, o es menor por el mismo motivo, o es igual porque sale lo mismo. Entonces, estoy solamente comparando, pero no estoy haciendo, o no estoy llegando a niveles de interpretación. Y la actividad que me permite llegar a esos niveles de interpretación es en realidad la alternativa B. Porque si yo tengo la media, la mediana o la moda, ¿cuál de esos datos o cuál de esas medidas me permite caracterizar mejor a este conjunto de datos? ¿Cuándo utilizo la media? ¿Cuándo utilizo la mediana? ¿O cuándo utilizo la moda? ¿En qué casos yo puedo utilizar uno u otro estadístico para un conjunto de datos? Eso es una actividad de mayor demanda que las otras dos. Así que en esta pregunta tendría que marcar la B. ¿Qué opina? La profesora Lisa me marcó la B, muy bien, la C, la B, profesor José Hernán también la B. Bueno, ahí está. Entonces nos quedamos con esa alternativa. Bien, dice, muy bien, claro. Ya, entonces, esta pregunta, estos casitos de más pertinentes, siempre vienen en las evaluaciones ES. No sé si habrán podido ver las pruebas. Viene, inclusive en los cuadernos de trabajo también viene cuál es más pertinente, ¿no? Entonces, justamente a eso va, ¿no? A trabajar que no solamente sepan calcular los estadísticos o las medidas de medida central en este caso, sino que sepan en qué momento me sirve la media, o en qué momento la mediana, o en qué momento la moda, ¿no? La media me va a servir en la medida que los datos no son tan dispersos, no hay una gran dispersión entre los datos, por ejemplo. Si los datos son más o menos homogéneos, entonces la media es un buen estadístico para interpretar esos resultados. Pero si yo veo que en un conjunto de datos hay mucha dispersión, por ejemplo, un conjunto de notas, tengo alta dispersión, visualmente hablando, o sea, tengo muchas, como tal vez sea este caso, no lo sé, entonces me podría servir la media para caracterizarlo, ¿no? La moda no es muy aplicable para medidas cuantitativas, más bien para medidas cualitativas, ¿no? En el caso de la moda, ¿no? Entonces, y más que nada cuando son datos discretos, pero en este caso la moda no se utiliza mucho para medidas cuantitativas, más está entre la media y la mediana. Muy bien, entonces ya está, nos quedamos con la B.
Situación 8. Otra vez, demanda cognitiva. Demanda cognitiva. Con el propósito de que los estudiantes afiancen las medidas de dispersión, el docente propone esta actividad. 3 actividades. ¿Cuál de estas es la de mayor demanda cognitiva? Dispersión. La A, expresar el valor que tendría la desviación estándar de las medidas de los diámetros de un conjunto de bolitas de acero cuyo promedio de estas medidas es de 12 milímetros y el coeficiente de variación es 0,12. Proponer un valor para el promedio y otro para la desviación estándar de tal modo que las medidas de los diámetros de las bolitas de acero obtengan menor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes. Ya, este es un caso, vamos a ponerle contexto. Lo que hablaba hace un rato, ¿no? Una fábrica ha encargado, o debe decidir entre 2 empresas, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál de estas es la actividad que me demanda más, ¿no? Otro, calcular el coeficiente de variación en relación con las medidas de los diámetros de las bolitas de acero de una empresa C, que también es proveedora de la fábrica de rodajes, asumiendo que el promedio de las medidas de los diámetros de estas bolitas es 12 milímetros. Bolitas de acero. ¿Cuál sería de mayor demanda? La B, de por ahí, el profesor Carlos Villegas, José, Daniela B, Cristina López. Calcular el coeficiente de variación en relación con las medidas de diámetros de la bolitas de acero, también es proveedora de... Ya. La B. A ver, ¿qué están marcando? Vamos a ver. La B, sin pollo. B, ya. En todo caso, la C sería... No, puede ser, volviendo al caso anterior, ¿no? Sí, es posible, claro. Ya, a ver. La A es aplicar fórmula, ¿no? ¿Sí o no? Reemplazo los datos y hallo, pues, el valor de la desviación estándar. Así que es como resolver una ecuación, así que es algorítmico, la A se descarta. La B, que pide un valor promedio y otro, un valor para el promedio y otro para la desviación estándar, de tal modo que las medidas de los diámetros de las bolitas de acero tengan un mayor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes en comparación con las suministradas por la empresa A y B. Eso significa que el estudiante debe proponer valores, debe jugar, debe experimentar, ¿eh? Y debe encontrar justamente que cumple esas condiciones. La C, calcular el coeficiente de variación en relación con las medidas de diámetro de las bolitas de acero de una empresa C, una tercera, que también es proveedor de fábrica de rodajes, asumiendo que el promedio de las medidas de diámetro de las bolitas es 12 y su desviación está en la décima parte. Bueno, décima parte significa igual, ¿eh? Debo calcular la décima parte y debo aplicar nuevamente la fórmula, ¿no?
solamente reemplazo, o sea, interpreto el término décima parte con respecto a los anteriores, aplico la fórmula y calculo el coeficiente de variación y a ver si sale, ¿no? Al final se reduce a algoritmo. Por lo tanto, la C también es algoritmo, ¿eh? ¿Qué dice? Calcular la décima parte de un dato, ese dato reemplazar una fórmula para calcular el coeficiente de variación. Claro, es más proceso que A, pero sigue siendo algorítmico, sigue siendo aplicación de fórmulas. Entonces, es más demandante que A, pero no tanto como la B, porque la B involucra tomar decisiones. Fíjense, proponer un valor para el promedio y otro para la desviación estándar, o sea, y debe buscar valores, debe probar valores que cumpla con las condiciones que se está dando, ¿no? Dice, de tal modo que las medidas de los diámetros de las bolitas de acero tengan menor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes. Entonces, debe manipular valores para poder de repente hacer una propuesta final. Es más demandante que la A y la C, va más allá que el algoritmo. Entonces, en este caso sería la B. Ya está, muy bien. Entonces la B es la alternativa en este caso. ¿Por qué? Porque no solamente se queda, va a aplicar la fórmula varias veces, pero esos resultados que va a obtener le va a permitir al final establecer una conclusión, ¿no? Una conclusión, una decisión para que cumpla con las condiciones que se están en esa situación. Entonces demanda más cosas, más análisis. Nos quedamos con la B entonces. Siguiente caso. Ya. Acá, ¿qué pasó? Ahí está. Situación 10. Un docente propone la siguiente situación a sus estudiantes. El gráfico muestra la demanda de agua por usos en el Perú, según datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Ya. Ahí está la gráfica, no se nota mucho, pero si es que tienen ustedes el documento impreso o lo manejan aparte, están trabajando paralelamente con esta diapositiva, de repente lo ven mejor. Ahí te habla de uso agrario, pesquero, ¿no? ¿Qué más? Poblacional, doméstico. Ahí tienen todos los usos de agua por sectores, ¿no? Ahí está. Entonces, frente a esto, ¿cuál de estas preguntas tiene mayor demanda cognitiva? ¿Qué tipo de gráfico se utilizó? Dice la primera pregunta. ¿Qué información nos presenta el gráfico? ¿Cómo interpretarías el gráfico? Claro, ¿no? Creo que esto salta a la vista, no requiero mayor de esfuerzo. Porque si digo la A, estoy solamente yendo a la parte conceptual, ¿no? ¿Qué tipo de gráfico es? Ya, tal gráfico, concepto. ¿Qué información nos presenta el gráfico? Bueno, describo, presenta el consumo de agua, podemos ver, ¿no? Pero igual es literal, ¿no? Es literal. Pero a partir de eso digo, ¿cómo interpretas el gráfico? Ah, ya, sobre los datos que tengo, puedo hacer algunas conclusiones o argumentaciones, ¿no? Con respecto a lo que se está observando. Entonces, de hecho, lo están marcando muy bien, ustedes están acertando, pero en este caso, los que han marcado la alternativa C han estado en lo correcto, ¿no? Es la que mayor demanda tiene, permite más cosas, no se queda en la memoria, no se queda en la parte literal, va más allá. Bien, esa es la situación 10. Sencillo, en este caso sí estaba relativamente sencillo, creo, espero, además.
A ver, vamos a la situación 11 entonces. Vamos avanzando. Ahí está otra situación. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes completen el significado de mediana, para lo cual realiza la siguiente pregunta. Para lo cual realiza la siguiente pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos obtener la mediana de las estaturas de 40 estudiantes en metros? Y un estudiante responde: la mediana de las edades de todos los estudiantes lo obtenemos ordenando dichas edades de manera creciente y luego ubicamos el dato central. Esa estatura representaría la mediana de dichas estaturas. Frente a esta respuesta, ¿cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para generar conflicto cognitivo en el estudiante? ¿Con cuál marcaría? ¿De qué tipo de variable estamos hablando? ¿Es posible encontrar vacíos entre estatura y otra? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo interpretamos dicha situación? ¿Se trata de una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Cómo obtendrías la mediana de las edades de estos 40 estudiantes? ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo interpretarías los resultados que obtendrías al obtener dicha mediana? ¿Con qué se quedan? El estudiante sí conoce en parte cómo se calcula la mediana, ¿no? En parte. Pero creo que se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Primero habría que ver, ¿por qué se queda corto en su explicación? Porque la cantidad de estudiantes es número par y no tiene otro concepto. Ya, esa es una argumentación, maestra. Muy bien. Es par, dice ya. Otra argumentación. Si fuese impar, ¿sí se podría? ¿Por qué se queda corto? Porque su procedimiento hasta cierto punto es correcto. Pero, ¿por qué debo generar conflicto cognitivo? ¿Cuál es la limitación del estudiante en todo caso? Porque, claro, si yo quiero generar conflicto cognitivo es que de repente el conocimiento que él tiene no es suficiente para responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? Tal vez serviría un poco identificar de qué tipo de variable estamos hablando. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa, ¿ya? Nominal, cuantitativa nominal, cuantitativa, hagamos un repaso, ¿no? Hay variables cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Discreta, dice la profesora María. Muy bien. Hay variables cuantitativas y cualitativas, ya. En las cualitativas tenemos dos. ¿Cuáles son las dos cualitativas? ¿Quién me dice? Nominal y ordinal. Correcto. Sí, nominal y ordinal. Nominal, cualitativa, nominal y ordinal, ¿no? Ya. Listo.
Creo que queda ahí con las nominales. Ahora, en las cuantitativas tenemos dos tipos. ¿Cuáles serían? Muy bien, discreta y continua. Correcto. Ya. Esta variable que estamos calculando, o que estamos ahora estudiando, la que son las estaturas en metros, ¿es variable discreta o continua? Continua. ¿Ya? Y para variables continuas, ¿es pertinente realizar la actividad que está proponiendo el estudiante? ¿Qué opina? Y más aún si son 40 estudiantes. Porque vamos a encontrar estaturas en metros que vamos a hablar de 1,60 y tantos, 1,50 y tantos, 1,30. O sea, van a haber decimales y de hecho, si los ordenamos de menor a mayor, por ser decimales y por ser variable cuantitativa o continua, vamos a encontrar, o es posible encontrar, siempre es posible encontrar un número decimal entre otros, ¿no? Y eso justamente en una de estas claves está. La A, ¿qué tipo de variable estamos hablando? La B también va por el mismo camino. ¿Se trata de variable cuantitativa o cualitativa? Ya. De hecho, la C no es, ¿por qué? Porque no provocas conflicto cognitivo. ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo interpretarías el resultado al calcular dicha mediana? Ahí queda, ¿no? O sea, no estás provocando nada, ¿no? Solamente queda en la parte, creo, inicial, ¿no? Pero ¿cómo cuestionas, no? Entonces, para este conjunto de datos, 40 estudiantes, ya en términos operativos hablando, se debería, pienso, pensar... Datos agrupados, ¿no? ¿A qué? Utilizar más que nada datos agrupados. Correcto, datos agrupados. O sea, no es suficiente o no es pertinente ordenarlos como propone el estudiante, porque seguramente el estudiante sí sabe ordenar conjuntos de datos discretos, por ejemplo, datos discretos, o un conjunto pequeño de datos, que pueden ser 10 datos probablemente, en donde sí puedes ordenar y puedes de repente hacer este cálculo bajo este esquema, pero en este caso son 40 personas, son datos cuantitativos continuos, involucra agruparlos, trabajar con clases, o sea, con intervalos, y significa aplicar otro conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo genero ese tipo de expectativa? ¿Cuál de estas alternativas me da justamente provocaría en el estudiante esa expectativa? Primero que el estudiante identifique de qué variable estamos hablando, ¿no? Y luego que vea si es que creo que ya queda claro, ya se está dando cuenta, que la alternativa que deberíamos marcar en este caso es la A. ¿Por qué? Porque le permite o posibilita a que el estudiante cuestione lo que ya conoce, ¿no? Primero que ratifique lo que sí conoce, que sepa identificar qué tipo de variable es y que luego analice, ¿no? y se genere una ansiedad de alguna manera, porque claro, si yo tengo variables que son decimales, de hecho pues voy a encontrar otra al medio, encontrar cómo puedo organizar, entonces lo que yo he propuesto no va a ser suficiente, ¿no? Entonces la más pertinente de las tres es la A. Ahora, ¿podrían haber mejores preguntas? Seguramente, pero de las tres la más pertinente es la alternativa A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos quedamos con esa. Situación 12. ¿Algún comentario hasta acá? Seguimos. Situación 12.
Un docente tiene como propósito que sus estudiantes expresen a través de gráficos estadísticos su comprensión sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, ¿cuál de las actividades es más pertinente o permitirá que logre este propósito? A ver, ¿cuál de esas le van a... ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Con cuál se quedan ustedes? A ver. Solicitar que elaboren una encuesta a un grupo de personas respecto a su estatura, que en base a dichas respuestas organicen información en tablas de frecuencia, que calculen las medidas de tendencia central y que interpreten dichos resultados. Bueno, es una propuesta. Integrar a los estudiantes en un conjunto de datos para que los estudiantes organicen en tablas de frecuencias y a partir de elaborar un gráfico estadístico, calculen las medidas de tendencia central e interpreten sus resultados. O lo otro, entregar a los estudiantes un histograma de estaturas de un conjunto de personas y sus respectivas medidas de tendencia central. Solicitar que ubiquen dichas medidas en el gráfico y que interpreten dichos resultados. ¿Con cuál se quedan? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo está marcando por acá? La A, la C, la A dicen por ahí. Vamos viendo el propósito, ¿no? El propósito, ¿cuál es el propósito? Expresen a través de gráficos estadísticos su comprensión sobre las medidas de tendencia central. Acá. Entonces, ¿cuál es la que más se ajusta, no? Elaboren la encuesta, ya, luego deben hacer sus tablas de frecuencia, hagan sus cálculos de tendencia central, de medida de tendencia central y luego interpreten. Gráficos estadísticos, en la A no hay nada de gráficos estadísticos, ¿no? Entonces no estaríamos dentro de este propósito. La B, entregar a los estudiantes un conjunto de datos para que hagan su tabla de frecuencias y a partir de esta tabla hagan su gráfico y luego calculen las medidas de tendencia central e interpreten sus resultados. Ya. Deben hacer su gráfico estadístico a partir de la tabla. Ya. Deben calcular las medidas de tendencia central. Para hacer, teniendo la tabla de frecuencias ya lista, solamente con la tabla, ya puedo calcular las medidas de tendencia central. Sí, ¿no? El gráfico no es tan obligatorio, ¿eh? Teniendo la tabla de frecuencias. Entonces por ahí la ve un poco, recarga de tareas, pero en realidad no es tanto el propósito. Lo que mi propósito es que expresen a través de gráficos estadísticos. O sea, en el gráfico, que utilicen el gráfico estadístico para con su nivel de comprensión de las medidas de tendencia central. Entonces, calcular la tabla o hallar la tabla o construir la tabla en realidad no es una actividad primordial en esta tarea. Entonces,
La B yo la descartaría en la medida de que está recargando de actividades y muy bien el gráfico no sería necesario para calcular las medidas de tendencia central, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo la tabla ya calcula la medida de tendencia central. Ya no sería necesario hacer el gráfico. Y por lo tanto se desvirtuaría mi propósito, porque si no hacen gráfico o no vinculan el gráfico con las medidas de tendencia central, no habría cumplido mi propósito, pues, ¿no? Que expresen a través de gráficos estadísticos su comprensión de las medidas. Por lo tanto, la B la descartaría en la medida que tiene tareas muy recargadas, o sea, recarga de actividades. La C entrega a sus estudiantes un histograma, que es un gráfico estadístico, y las respectivas medidas, o sea, les da también, ¿no? Tienen el histograma, aquí está la media y la moda, ahora sobre esto interpreten los resultados, ubiquen en la medida que puedan tal vez las medidas, o sea, dónde podrían estar las medidas dónde podría estar la media, dónde podría estar la moda, dónde podría estar la mediana en este histograma, y luego interpreta este resultado. Entonces, claramente se nota que la alternativa C sí está intentando atacar el propósito de la sesión, de la actividad, ¿no? Que expresen a través de gráficos estadísticos su comprensión de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Es un histograma, encaja muy bien en el tema de datos agrupados. Por lo tanto, acá la alternativa sería la alternativa C. C, muy bien, por ahí he marcado la C. Bueno, ahorita ha habido bastante opinión, pero creo que el análisis, siempre es bueno acá analizar la actividad, expresar a través de gráficos estadísticos su comprensión, ¿no? De la tabla no es la finalidad principal de la actividad, o las tablas de frecuencia. Muy bien. Siguiente entonces. Situación 13. A ver. ¿Cuál de las siguientes actividades tiene mayor demanda cognitiva? Solicitar a los estudiantes que determinen la probabilidad de que se obtener un puntaje de 5 al lanzar 2 dados simultáneamente. Solicitar a los estudiantes que determinen la eficacia de 2 medicamentos que combaten la fiebre, teniendo en cuenta la media y su desviación estándar. Solicitar a los estudiantes que elijan el mejor corredor de un conjunto de 5 corredores, sabiendo que los tiempos que se han obtenido son las últimas 5 carreras. A ver, ¿cómo marcamos? ¿Cuál es la más demanda? La C, la B, la profesora Cristina. Recuerden, demanda cognitiva, vamos más allá del algoritmo, vamos más allá de la memoria. En todo caso buscamos relaciones entre algoritmos, toma de decisiones. Eso sería lo que debemos pensar cuando cuando vemos demanda cognitiva. Bajo ese principio creo que todo el mundo está de acuerdo que la A no es, ¿no? Porque la A simplemente, ¿qué significa? Va a tener que elaborar su tabla de su espacio muestral, y a partir de ese espacio muestral determinar pues la probabilidad de que salga una suma de 5 cuando lanzo 2 dados. Por lo tanto la A queda corta, ¿no? Bastante sencillo comparado con las otras dos. La B, ¿qué va a hacer? Conozco
tengo dos medicamentos, sé la media y sé la desviación estándar. ¿Qué debo calcular con esos dos datos en la B? Porque debo calcular. Debo calcular. ¿El coeficiente de variación? Así es, ¿De acuerdo profesor. al coeficiente de variación? Claro. Y el calcular el coeficiente de variación implica usar una fórmula, ¿no? Claro. Uso la fórmula para A, uso la fórmula para el otro medicamento B y luego comparo quién es mayor, quién es menor. Eso es la B. En la C debo elegir, o sea, debo tomar una decisión de 5 corredores sabiendo que tiempos que hemos tenido 5 carreras, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer allí? Debo calcular la media, por lo menos. Debo calcular tal vez la mediana. Y viendo su nivel de dispersión, lo que vimos hace unos momentos atrás, ¿no? Debo decidir cuál de estos es. Al final, si es que quiero hacerme un poco más de análisis, podría pensar en calcular su desviación estándar, pero si yo solamente sé identificar la variabilidad o la dispersión de los datos, ¿no?, de estos corredores, con el cálculo de la media o la mediana ya podría dar una respuesta a esta actividad, ¿no? Pero involucra tomar decisiones. Involucra saber la pertinencia de usar uno u otro estadístico, ¿no?, que va más allá que aplicar solamente la fórmula o una fórmula. La A es una fórmula, es una actividad rutinaria, sencilla. La B, aplico fórmula. Debo conocer cómo obtener el coeficiente de variación, aplico la fórmula y comparo, ¿no? Listo. Mayor, menor. Y la C, elegir al mejor corredor entre un conjunto de corredores, sabiendo que debo también saber calcular obviamente la media y la mediana por lo menos, pero también debo saber la pertinencia de uso de estas medidas, cuando uso la media, cuando uso la mediana, y sobre eso hacer mi toma de decisiones. Tanto la B como la C involucran tomar decisiones, pero ¿quién demanda más? La B dice por acá, la B, la C dice por ahí, la C. ¿Qué opinan? A ver. Hace rato veíamos que, inclusive lo resalté, el tema de que siempre se promueve que se sepa decidir entre uno y otro dato, entre uno y otro estadístico, ¿no?, en lo que se respecta a medida de tendencia central. Entonces, esta tarea tiene que ver con eso, ¿no? La B queda corto. ¿Por qué? Porque conozco la fórmula, aplico la fórmula y luego comparo los resultados, mayor, menor. En cambio, en la C debo ir más allá que eso, debo calcular también, pero también debo comparar y debo hacer una interacción entre la mediana y la media. O sea, debo tener una decisión a partir de esos dos resultados. Debo ver qué corredor tiene datos más dispersos. Entonces acá puedo caracterizar con la mediana o con la media. Entonces, involucra más cosas, ¿no? Y por ese motivo es que la que mayor demanda tiene es la alternativa C. Ahí está. Es la alternativa C, por las actividades que demanda. También involucra fórmula, obviamente, pero sí. Quizás también puede generarse como una duda, ¿no?, en este caso la B y la C, porque a veces pensamos que como tema, como contenido, la desviación estándar es mayor que una media, una mediana, y quizás por ello podemos optar en elegir esa opción, ¿no? Correcto, maestro, correcto. Pero no nos vayamos al conocimiento en sí, o sea, saber mucho, o sea, el conocimiento como tal, en realidad no te va
no involucra que puedas hacer actividades de alta demanda. O sea, yo puedo saber la fórmula del coeficiente de variación, por ejemplo, sé calcular el coeficiente de variación, pero luego no lo sé interpretar o no lo sé poner en contexto, ¿no? Entonces, no necesariamente el nivel de conocimiento matemático involucra que sea de alta demanda. Hay que pensar en los procesos que va a tener que realizar la persona con determinada actividad. En los procesos mentales o cognitivos que va a hacer, ¿no? ¿Qué capacidades va a desplegar el estudiante cuando hace una actividad? Entonces, si tomamos en cuenta ese elemento o ese factor, la C es más, porque la B aplicas fórmula y haces comparación mayor-menor, nada más. En cambio la C, aplicas fórmulas, porque no solamente va a ser la media, va a tener que calcular la mediana, va a tener que comparar sus resultados, va a tener que analizar la variabilidad de estos, la dispersión de estos datos. Hay más proceso, hay más actividad, hay más análisis. Por eso es que la B es más demandante. Profesor. Sí. Claro, entonces, claro, en la alternativa C también se puede calcular la desviación estándar, ¿no? Al final sí. O sea, claro. Correcto. Claro. En este caso, la B quedaría corto en ese sentido porque ya nos dan la media nomás. En cambio, la C tenemos que escoger dentro de la media, la mediana y la moda. Así es. Y si fuese posible, como dices, si todavía hay dudas, tendrías que ir hasta la desviación, dependiendo del grado en que estés, ¿no? Si es segundo grado, suficiente con que sepa ver los datos y ver la dispersión. Pero si yo estoy en tercero, cuarto, quinto, a eso todavía le podría agregar la desviación estándar, ¿no? Es más cosas. Así es. Así es. Depende del grado, por supuesto. Depende del grado. Así es. Muy bien. Seguimos entonces. Situación 14. A ver, dice, un docente tiene como propósito que sus estudiantes describan eventos no equiprobables, no equiprobables. No equiprobables. Entonces, un estudiante responde. Ejemplo, ¿no? Hay ejemplos. Un ejemplo de esta situación es cuando lanzamos una moneda al aire y queremos determinar si sale cara o sello, ya que no se sabe qué saldrá, pero ambas tienen la misma probabilidad. Bueno, ¿cómo retroalimentamos frente a esa respuesta? ¿Con qué alternativa nos quedamos? Por ahí veo respuestas ya, la C, dicen por allí. El estudiante tiene un conocimiento previo, ¿no? Tiene, bueno, tiene algo, pero no está respondiendo a la pregunta, o sea, está respondiendo con error, ¿no? Entonces yo sobre eso debo de retroalimentar. Sabe que es una... O sea, él tiene claro eventos que tienen la misma probabilidad. Tal vez no está logrando todavía identificar eventos que no son equiprobables. Entonces ahí, ¿qué pregunta? Si giro una ruleta que ha sido dividida en partes iguales, ¿será una situación equiprobable? El estudiante responderá, sí, efectivamente. Luego indicar que un evento es equiprobable. Bueno, ahí ya el profesor, ¿qué le podríamos decir? Le está dando la definición y ya está incurriendo en una retroalimentación básica, ¿no? Muy básica. Por lo tanto,
se descartaría esa alternativa. La otra, preguntar, si compramos un boleto de lotería, ¿será un evento equiprobable? Ya. Pero la segunda, luego mencionarle que debe revisar su cuaderno donde se hizo la clase. También, no es una acción pertinente. No sería una acción tan pertinente. Y la C, que el estudiante trate de caracterizar un evento equiprobable y les lanzo un contraejemplo, ¿no? Tengo una cesta con frutas, manzanas y peras, saco una fruta cerrando los ojos, sacar una manzana tendrá la misma probabilidad que sacar una pera. Entonces con eso el estudiante va a empezar a cuestionarse un poco sobre la respuesta que él ha dado, ¿no? Al final le servirá para poder llegar a un ejemplo más correcto y poder tener claro, ahora sí, que es un evento no equiprobable. Por lo tanto, nos quedamos, creo que estamos todos de acuerdo, en este caso, nos quedamos con la alternativa C, ¿verdad? La alternativa C es la respuesta correcta a esta situación. Seguimos. 15. Un docente presenta todo este problema, ahí está la situación. Nuevamente, ¿cuál tiene mayor demanda cognitiva? ¿Cuál tiene mayor demanda cognitiva? A ver, le dan una lecturita. Tienes un menú semanal. ¿Qué más nos dice? Debe de... bueno, es una situación, ¿no? Donde una persona debe de preparar menús a lo largo de la semana, pone en papelitos los platos de las entradas, luego los segundos, entonces diariamente vas recogiendo un papelito de las entradas, un papelito de los segundos, y sale el menú del día. Claro, dice que lo de las entradas sí devuelve, porque claro, son 4 entradas, así que debe devolverlo. En cambio del segundo no, porque como son 7, saca uno y ya no lo devuelve, ¿verdad? Entonces, frente a esta situación, ¿qué actividad o qué pregunta tiene más demanda cognitiva? Primero, solicitar que elaboren un esquema para representar la combinación de entrada-segundo, hacer un gráfico, ¿no? Como un árbol tal vez, un árbol de señalarme el árbol puede ser. O la B, solicitar que determine la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de sus familiares en el primer día. Implica la definición, aplicar la definición de probabilidades. Y luego lo otro, preguntar, ¿qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? ¿Con qué alternativa se queda? ¿Cuál es más demandante? A ver, ¿con cuál se han quedado? A ver, vamos a ver. La C. Coincidimos, ¿ah? ¿Por qué? Porque la A
es una actividad inicial, ¿no? Como llamémosle, no es algorítmica, pero sí es inicial. Va a ser una actividad tal vez de demanda media. La B sí tiene que ver más con algoritmo, el procedimiento, porque va a tener que aplicar la definición de la red de Laplace, ¿no? La red de Laplace para poder calcular la probabilidad. Y el principio de multiplicación, porque debe sacar una entrada y un segundo, entonces ambas probabilidades se van a tener que multiplicar. Luego la C en cambio va a tener que analizar más, porque va a tener que revisar cómo varían las probabilidades, si aumenta la cantidad de entradas y disminuyen los segundos, ¿no? Entonces ahí va a tener que jugar un poco con los resultados y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, de hecho, de esas tres actividades, la que más demanda, o sea, la que más análisis demanda, la que más procesos mentales puede pedir de esto de la estudiante es pues la alternativa C. Muy bien lo que está marcando la C, entonces estamos en lo correcto, todos coincidimos, bueno, con lo que he marcado es la alternativa C, la que más demanda genera en los estudiantes, ¿no? Bien, ahí está. Ahora nos vamos